Bueno chicos, bienvenidos a este video cortito. Vamos a trabajar con la suma y resta de números complejos en forma binómica. A la suma de números complejos, si bien es bastante simple la idea, la podemos entender como una extensión de la idea de la suma de números reales. Y podemos verificar que cumple con las mismas propiedades que cumplía la suma de números reales. Las voy a poner aquí como para que las veamos y las analicemos. Y después vamos a hacer algunos ejemplitos sencillos como para verificar el funcionamiento de la suma. Entonces, como es esto de aquí, esto está sacado, por si alguno tiene inquietud, del libro de álgebra lineal de Cossack. Bien, y básicamente las 5 propiedades de la suma de complejos son las mismas 5 propiedades de la suma de números reales. Aquí la llama ley de composición interna, la podemos llamar directamente ley de cierre. ¿Y qué me está diciendo? Que para cualquier pareja de complejos que yo tenga, cuando los sume, el resultado también va a ser un número complejo. Es decir, yo sumo dos complejos, el resultado es un número complejo. Después tenemos las que ya conocen, ley conmutativa y ley asociativa, o sea que para cualquier pareja de complejos que tenga, da lo mismo sumarlos en un orden que en el otro. La ley asociativa, si yo tengo tres complejos, da lo mismo hacer la suma de los dos primeros y luego sumar el tercero, o al primero sumar el resultado de la suma del segundo con el tercero, ¿sí? Ley asociativa, la misma que para números reales. Y después tenemos las dos existencias, la existencia del elemento neutro y la existencia del elemento opuesto. Aquí el neutro lo llama E, pero básicamente el neutro es un número que cuando yo lo sumo con el complejo, por un lado o por el otro, me da el mismo resultado. No es muy difícil de ver que en reales el neutro de la suma, ¿quién es? Es el cero. Si yo un número le sumo el cero, me quedo con el mismo número. En complejos es lo mismo. Cuando yo sumo un complejo con el número cero, me quedo con el mismo complejo. En lo que son números complejos, este número e que está llamando el neutro va a ser el cero, o sea, 0 más 0i. Parte real 0, parte imaginaria 0. Este número, en forma de punto, ¿sí? En forma de par ordenado, sería el 0, 0, y está en el origen de coordenadas. Y por último, existencia del elemento opuesto, que me dice que si yo a un número le sumo su opuesto, el resultado tiene que ser el neutro, o sea, el resultado tiene que ser 0. En los reales, por ejemplo, el opuesto del número 2 es menos 2. O el opuesto del número menos 5 es el 5, porque en cada pareja suman 0. Bien, eso respecto a lo que son las propiedades de la suma de complejos. Como pueden ver, son las mismas 5 propiedades de la suma de reales, porque al fin y al cabo, como vimos en el video anterior, los números reales son números complejos cuya parte imaginaria vale 0. Bien, eso respecto a lo que son las propiedades. Y vamos con unos ejemplitos. Bien, vamos con unos ejemplitos. No ponemos propiedad de la resta, por si alguno se pregunta, porque recuerden que la resta es un caso particular de suma. Básicamente la resta es la suma entre un complejo y el opuesto del otro. Bien, pongamos aquí dos complejos en forma binómica, cualesquiera, por ejemplo, z que sea igual a 1 menos 3i y w que sea igual a menos 2 más 5i. Y procedamos a sumarlos. Es bastante simple. Fíjense que como son binomios, los puedo interpretar como polinomios y básicamente cuando los sume, lo que voy a hacer es sumar los términos semejantes entre sí. Bien, entonces tenemos voy a poner un paréntesis para delimitar un complejo con respecto al otro, pero en realidad no haría falta. Y tenemos eso. Entonces, si los sumo, ¿cuánto me queda? Esta parte es muy simple, es parte real con parte real, es decir, términos semejantes. Si fuese polinomio, serían los dos independientes. 1 menos 2 me queda menos 1. Y después la parte que tiene la parte imaginaria por la unidad imaginaria. El otro término semejante lo podría considerar, si cambiase la letra i, o sea, la unidad imaginaria por una x, tendría dos polinomios de grado 1, sumándose entre sí, sumo independiente con independiente, lineal con lineal. Bueno, aquí es lo mismo. Entonces me queda menos 3i más 5i, me queda más 2i. Bien, simple en ese sentido, tenemos eso. Y una resta, ¿cómo nos quedaría? La resta
entre z y w, nos quedaría 1 menos 3i menos, aquí sí necesito el paréntesis, menos 2 más 5i. Es lo mismo que resta de polinomios. Hago 1 menos menos 2, me queda 1 más 2, 3. Menos 3i menos 5i me queda menos 8i. ¿Qué pasa si hago la resta al revés? Si lo que era minuendo pasa a ser sustraendo y viceversa. Bueno, igual que en números reales, se invierte en el sentido de la resta, se invierte el signo. Debería darme el opuesto de esto. Bueno, sería entonces primero w menos 2 más 5i menos z, que es 1 menos 3i. Hacemos la cuenta y fíjense, menos 2 menos 1, menos 3, 5i menos menos 3i me queda más 8i. En cuanto al concepto de suma y resta, no tiene mucha más complicación que eso, es sumar o restar parte a parte y listo, no hay otra historia respecto a suma y resta. Lo veamos por último en GeoGebra, como para introducir un poquito el tema de las verificaciones en GeoGebra, de cómo se toman los complejos. Bien, entonces introduzcamos los dos complejos. Aquí lamentablemente no voy a poder poner z, porque z me lo toma como la variable. Bueno, ahí sí me lo tomo, pero fíjense, lo está tomando como un plano. Entonces le tendría que poner otro nombre. Aquí si ponen el complejo, el 1 menos 3i, bien, 1 menos 3i, por defecto el programa lo llama z sub 1. Voy a poner la letra más grande, quizás se vea mejor así. El programa por defecto lo llama z sub 1 y si no me equivoco no lo puedo renombrar como z, ¿sí? No me deja, porque el programa utiliza la variable z para dibujar en 3 dimensiones. Entonces, lo tengo que llamar z sub 1, no me queda otra. Bien, y al w es menos 2 más 5i. Tenemos aquí menos 2 más 5i. Para lo que es la vista gráfica, la unidad imaginaria la puedo poner directamente con la letra I minúscula, no hace falta agregarle más nada, fíjense, aprieto ahí y tengo los dos complejos. Si los quiero sumar, ¿sí? Tendría que en la barra de entrada poner los dos. Para ponerlo, el z sub 1 es un poquito engorroso el nombre, fíjense, está nombrado así, z-llaves 1, por ahí conviene cambiar el nombre. Entonces pongo z-llaves 1, ahí lo llamó al primer complejo, más z-llaves 2, y ahí hizo la suma y me da el z3, el menos 1 más 2i. Bien, eso en cuanto si lo quiero hacer en la vista gráfica. Pero si no me quiero complicar tanto, puedo ir al cálculo simbólico y aquí presentar los complejos. Ya sin nombre, el primero era menos 1, 1 menos 3i. Pongo 1 menos 3i, pero aquí cuidado en la vista simbólica. Si yo pongo la i solita sin poner absolutamente nada, marca algo, pero eso no lo está tomando como un complejo, ¿sí? Lo está tomando como que la i es una variable cualquiera, como podría ser una x, una z, etcétera, etcétera. Para que me tome correctamente el complejo, fíjense la diferencia de cómo lo presenta. Tengo que poner 1 menos 3 y usar la tecla Alt y recién con la tecla Alt apretada, la i. Fíjense que lo escribe distinto y lo presenta distinto, ¿sí? Este sí lo estás tomando como un complejo, el de arriba no. Este de arriba lo borremos y pongamos el otro que es menos 2 más 5i. Menos 2 más 5, alt i, y tenemos eso. Si los quiero sumar, para sumarlo no hace falta paréntesis, hago clic en uno, más el otro, menos 1 más 2i, listo. Y verifiquemos las dos restas. Aquí, para lo que es minuendo, no me haría falta paréntesis, o sea, sería este, menos, y aquí sí paréntesis, porque si no, obviamente no lo va a tomar. El paréntesis, recuerden que lo que el paréntesis hace, me hace que el signo menos se distribuya dentro de todo el paréntesis. Y tenemos el primero, 3 menos 8i, y al revés sería este menos el primero, y tenemos evidentemente lo opuesto, menos 3 más 8i. Bien, ahí tenemos entonces nuestros números complejos calculados con GeoGebra y mostramos entonces la suma con sus propiedades y unos ejemplitos para hacer suma y resta. Bien, espero que el video les haya servido. En el próximo vamos a estar trabajando un poquito con lo que es producto y cociente de números complejos. Así que los espero en el próximo video.